Invitarles a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Vamos a dar lectura a los primeros 11 versículos. Lo vamos a hacer alternadamente. El primer versículo dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la Iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Oremos. Padre Santísimo, Señor y Dios nuestro, acudimos a ti en este momento para ponernos en tus manos preciosas, implorando, Señor, tu bendición sobre este tu pueblo aquí congregado, y rogando, Señor, por aquellos hermanos que hoy no pudieron acompañarnos. Tú sabes, Señor, por qué no pudieron hacerlo. Rogamos, oh Dios, por nuestros hermanos enfermos, por nuestros ancianitos que ya no pueden valerse por sí mismos, por todos aquellos hermanos que han salido fuera y por los que están pasando por algún problema, alguna necesidad o alguna aflicción. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra leída en este momento, suplicando, Señor, que nos permitas meditar en ella bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra bendita que trae salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo, el único Salvador. Gracias por esta palabra santa que nos alienta, que nos consuela, que nos anima y que nos llena, Señor, de tu poder celestial. Ahora, mi Dios, úsanos para la meditación de esta palabra. Sea hecha tu voluntad, Señor, sea tu nombre grandemente glorificado. Las vidas de tus hijos sean edificadas y aquellas almas, Señor, que necesitan de la salvación, hoy puedan recibirla en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador.
Gracias, Señor, muchas gracias. Te ruego todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros. Amén. Esta ocasión, hermanos, vamos a pensar en un mensaje o meditación que hemos titulado La gracia que salva. Durante el Concilio de Jerusalén, reunido para tratar si los gentiles debían ser circuncidados o no, como hemos acabado de leer, el apóstol Pedro se levanta para aclarar el asunto exponiendo los siguientes argumentos. Primero, Dios salva a judíos y a gentiles por igual si creen en Jesús. Segundo, Dios les dio también a los creyentes gentiles su Espíritu Santo. Tercero, querer que los gentiles guarden la ley es tentar a Dios. Y cuarto, si los mismos judíos no pudieron guardar el pesado yugo de la ley, ¿cómo es que querían imponérselo a los gentiles? Y aquí es donde llegamos al versículo 11, que nos da el mensaje de esta hora, que dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios de la gracia que salva? Pues en primer lugar, hermanos, nos muestra lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un precioso regalo de nuestro Señor a los seres humanos. Por eso, ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra gracia nos habla de una salvación gratuita para el pecador arrepentido que cree en Cristo, el único Salvador. Ser salvos por gracia excluye las obras como medio de salvación. Efesios 2, 9, que dice lo siguiente: no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol acababa de decirnos que somos salvos por gracia, gratuitamente, sin tener que pagarle a Dios ni un centavo por nuestra salvación, porque esa salvación que Cristo hizo posible con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario es gratuita para todo aquel que cree. En segundo lugar, la palabra del Señor nos enseña que es por esa gracia divina que podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? Pues salvos de nuestro pecado y de sus terribles consecuencias. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Las consecuencias del pecado en la vida de los seres humanos son terribles. En esta vida, porque cuántos problemas nos ocasionan, cuántas tristezas, cuántas dificultades, cuántas lágrimas, cuando el pecado llega a la vida de alguien y divide los hogares y separa los matrimonios y pone a los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, y tenemos que enfrentarnos a situaciones muy duras, muy difíciles. Pero lo más tremendo, hermanos, es que cuando uno se muere y se muere en su pecado, no podrá ir al cielo, tendrá que ir al infierno
por toda la eternidad. Por eso decimos que la gracia divina en Cristo Jesús nos salva de nuestro pecado y de sus terribles consecuencias. Además, somos salvos del dominio del diablo. Sí, porque todo lo que pasa, hermanos, en este mundo que es contrario a la voluntad de Dios y que lanza a los hombres unos contra otros, no es obra de Dios, es obra de Satanás. El diablo trata de meterse en todas partes, en la vida de cada persona, en los hogares, en las familias, en la sociedad, y también trata de hacerlo en la misma iglesia de Cristo Jesús. Porque esa es su misión de él, dividir. Ese es su cometido, arrastrar a las gentes, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, en el camino de la perdición. Ese camino que parece tan atractivo, ese camino que muchos buscan afanosamente, es el camino del diablo que lleva a la perdición eterna. Pero la gracia divina de Dios en Cristo nos salva de ese dominio diabólico y nos salva también de la condenación eterna del infierno. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una declaración extraordinaria, amados hermanos. Es una verdad preciosa que debemos recibir con todo nuestro corazón. ¿Cuál es esa verdad? Que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que han creído en Cristo, aquellos que le han recibido en su corazón, aquellos que siguen a Cristo con amor, con gratitud, con fidelidad, aquellos que sirven al Señor con todas las fuerzas de su ser. Para ellos ya no hay ninguna condenación. Gracias a Dios. Somos salvos además para servir a Dios. Antes de tener salvación, servíamos al mundo, servíamos al pecado, servíamos a Satanás, el cual nos tenía doblegados, nos tenía humillados. Pero ahora en Cristo, amados hermanos, hemos sido salvos para servir al Señor, para anunciar su santo nombre, para ser usados por Dios para bendición de otras personas que nos rodean, que también están pasando por lo que pasamos en momentos de angustia y de dolor, de incertidumbre, de falta de fe y de derrota espiritual y moral. Somos salvos para un día poder ir al cielo y estar con Cristo eternamente. Su santa palabra, hermanos, es preciosa. El Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hermanos, esto es lo más precioso que podemos encontrar en el Evangelio, que un día vamos a estar con Cristo, allá con Él, en el cielo, en la gloria. Vamos a conocer a nuestro Salvador, vamos a postrarnos delante de Él, vamos a adorarlo, ya sin las imperfecciones de este mundo, en una adoración plena, espiritual, llena de gozo, llena de dicha, que nos fortalecerá de una manera extraordinaria. Y ese es precisamente lo que el Señor vino a hacer cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por nuestro pecado. Que arrepentidos de nuestra vida pasada,
vayamos a Cristo y nos entreguemos a Él y le pidamos que Él venga a nuestro corazón, Él perdone nuestro pecado y salve nuestra alma, cambie nuestra vida y nos dé su Espíritu Santo para que more con nosotros para siempre. Una vida de servicio al Señor, esperando el momento en que Él nos llame a su santa presencia en gloria. Pero también, hermanos, la gracia de Dios es para todo aquel que cree. El Señor no hace acepción de personas. Delante de Él todos somos iguales. Y la realidad es que toda persona sin Cristo es un pecador perdido. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en los versículos 9 al 18, la santa palabra del Señor dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué profunda es esta expresión del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al describirnos la condición de cada ser humano en este mundo. Por todos los tiempos, mis amados hermanos, el Señor ha mostrado su amor y su misericordia, pero el hombre no quiere entender. La gente prefiere su camino de pecado y de maldad, prefiere gozar de los deleites temporales del pecado, sin pensar que un día va a tener que enfrentar al Rey de Reyes y Señor de Señores en el juicio final, y entonces ya no habrá nada que le valga, porque despreció la oportunidad que cada día el Señor le presentó de arrepentirse de su pecado y de venir a los pies de Cristo para recibirla en su corazón, para salvación eterna de su alma. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos somos pecadores necesitados de arrepentimiento. El Señor dice que sin arrepentimiento no podremos ser salvos. Y esto es natural, hermanos. Una persona que no se arrepiente de sus maldades que ha hecho, ¿qué esperanza se puede tener de que cambie su vida, de que sea una persona normal, una persona de bien? Aquel que no quiere arrepentirse es aquel que quiere seguir voluntariamente el camino que lleva a la condenación eterna. Y con ella, mientras esté en este mundo, como ya hemos leído en este pasaje de Romanos capítulo 3, muchos sufrimientos, mucho dolor, mucha angustia, muchas lágrimas, muerte y condenación. Pero la Biblia nos enseña que los seres humanos somos pecadores, ciertamente, pero que podemos creer en Cristo y recibirle en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Dios, en su gracia, ama a todos por igual. Por eso ese versículo de oro, Juan 3:16, es una preciosa realidad, amados hermanos. Algo que debemos recordar a cada momento,
que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y analicemos brevemente la expresión para que todo aquel. Ahí está incluida toda persona, hermanos, desde que el Señor hizo al primer hombre hasta el último que tenga que venir a este mundo antes de la segunda venida de Cristo. Cada persona en cada país, en cada localidad, sea hombre o sea mujer, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, todos somos objetos del amor de Dios. El Señor no se agrada de nuestro pecado, claro que no, pero por sobre nuestro pecado Él ve un alma necesitada de salvación, un alma necesitada de paz, un alma necesitada de gozo, de seguridad y de todo lo que solamente nuestro Señor nos puede dar. Por eso la palabra santa es inclusiva. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Por eso este versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Sí, hermanos, Dios no hace acepción de personas, judíos o no judíos, de cualquier nacionalidad, de cualquier condición cultural o económica o de cualquier otro tipo. El Señor nos da la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús. Dios en su gracia ama a todos por igual. Dios en su gracia salva a todos por igual. Todos somos pecadores, unos más que otros, pero ninguno pasamos la medida que está puesta. Todos hemos pecado de alguna manera y nuestro pecado nos impide tener comunión con Dios y nos impedirá estar con Él en la eternidad. Por eso la gracia que salva es una de las grandes maravillas de Dios. Es la demostración más clara de su amor, de su misericordia y de su bondad. Porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Israel es el pueblo escogido de Dios. De allí surgió el Señor Jesucristo. Allí a los judíos les fue entregada la palabra del Señor y la ley por la cual debían regirse. Lamentablemente este pueblo aún no ha creído en Jesús, pero un día lo tendrá que hacer, así lo dice la Biblia, y entonces seremos un solo pueblo, el pueblo de Dios, y ya no habrá separación ninguna. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros, no siendo judíos sino gentiles, no estamos excluidos de la gracia de Dios, porque la salvación que Cristo vino a darnos con su muerte en la cruz del Calvario es para todo aquel que pueda creer en Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. No importa, hermanos, cuán negro sea nuestro pecado, Cristo puede borrarlo totalmente. Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es la que tiene el poder de Dios para lavar, para limpiar un pecador y purificarlo de su maldad, de su vida de pecado, y darnos una nueva vida en Cristo. Porque 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amados hermanos, qué hermoso poder vivir una vida diferente, una vida distinta a la que habíamos vivido antes de que Cristo fuera nuestro Salvador. Qué diferencia tan grande, hermanos, entre la vida pasada, cuando Cristo todavía no estaba en nuestro corazón, a la vida que ahora el Señor nos permite disfrutar. En los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, tenemos un Cristo glorioso, hermanos, que está allí para socorrernos, para ayudarnos, para darnos la mano, para levantarnos, para llevarnos adelante con su gran poder. Y el Señor nos ha dado también su Espíritu Santo para que nos anime, para que nos recuerde que somos hijos de Dios, para que nos enseñe y nos recuerde todo lo que Cristo quiere que nosotros conozcamos. Esto es maravilloso, esa es la vida en Cristo, hermanos, esa es la vida nueva. Vivir una vida nueva no quiere decir que vamos a cambiar de apariencia, vamos a ser los mismos físicamente hablando, pero por dentro, hermanos, hay un cambio grandioso y sublime que solamente el Señor puede hacer. La gracia de Dios, amados hermanos, es para salvación. Hay un escritor sagrado llamado Tito que recibe una carta del apóstol Pablo, en la cual le dice lo siguiente, Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y naturalmente cuando habla de todos los hombres se incluyen mujeres también, hombres y mujeres, porque es un término genérico. Así que podemos decir que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y mujeres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, tenemos que entender esto claramente. La obra tan grande de salvación que viene de Dios para todo pecador que se arrepiente de su pecado y que se entrega a Cristo Jesús. Hace unos días venía en un camión urbano y me llamó mucho la atención que junto a la puerta donde la gente se sube, allí había un letrero que decía, entienda, la bajada es por atrás, pero la gente seguía bajando por delante, a pesar del letrero, entienda. Hermanos, ese es el gran problema. El ser humano no entiende, no quiere entender que Dios le ama y que Dios le puede salvar, que por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados. Hay que entenderlo, hermanos, con toda claridad y abrazarnos de esa gracia preciosa y divina que es para nuestra salvación y para vivir eternamente en la gloria del Señor y no tener que ir al infierno de condenación. También la Santa Escritura dice que no debemos recibir en vano la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, no hay que tomar esto a la ligera.
No hay que tomarlo como si fuera cualquier otra cosa. La gracia de Dios es algo precioso, maravilloso. Es el amor del Señor, es la misericordia de Dios derramándose sobre aquel que clama a Dios por salvación. Dice la palabra también: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Acabo de leer en 2 Corintios 6, 1 y 2. Y podemos decir, sí, gracias a Dios, hoy es el día de salvación para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón como su Salvador personal. De Él dice la Biblia: a los que le recibieron, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Está hablando de Cristo. Cuando Él vino, su pueblo le rechazó totalmente. Y a través de los siglos, la gente sigue rechazando a Cristo. Dicen que creen en Él, pero no le obedecen. Pero hacen todo en contra de la voluntad del Señor. Ese es rechazar a Cristo. Pero dice la palabra que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso es ser un verdadero hijo de Dios. Que Dios nos reciba como sus hijos para siempre. Eso es lo que la palabra de Dios nos promete en Cristo Jesús. Déjenme relatarles una anécdota que encontré por allí. Un caballero viajaba en el tren, iba sentado allí en su asiento y en sus piernas tenía una canasta así larguita, llena de frutas. Y una dama que llegó y se sentó en el asiento de enfrente, se quedó viendo aquella canasta de frutas. Se veían tan ricas, tan apetitosas, que ella quiso tener una. Y le dijo: Señor, ¿podría venderme una de esas manzanas que tiene usted en su canasta? Y aquel caballero le dijo que tomara la que quisiera. Ella tomó una de aquellas manzanas y luego le dijo al caballero: ¿cuánto le debo? ¿Cuánto es esta manzana? Y él entonces le dijo que era un regalo, que no tenía precio, que no tenía que pagar ni un centavo, que él se la regalaba. Pero aquella dama insistió en pagar por aquella fruta, y aquel caballero le dijo: señora, esta fruta no se vende, tómela como un regalo o déjela. Es lo mismo que sucede, hermanos, con nuestra salvación. Hay personas que quieren comprar su salvación, que dan mucho dinero a su iglesia para que por medio de ello puedan tener salvación y vida eterna. Hay otras personas que se afanan por obtener la salvación por medio de sus obras buenas. Y sí, teniendo la capacidad de hacerlo, pueden ser motivo de muchos beneficios. Una persona muy rica puede construir hospitales, asilos, templos, escuelas, universidades, y eso va a ser de bendición, va a ser de beneficio, pero eso no le va a dar la salvación de su alma, de ninguna manera. Por eso Cristo tuvo que dar su vida por nosotros, tuvo que derramar su sangre preciosa para que creyendo en Él pudiéramos ser salvos en un acto de gracia, en un regalo de Dios, porque la salvación no se vende ni se compra, es un obsequio divino, una dádiva preciosa para todo aquel que desea tener salvación y vida eterna. Hoy es el día de salvación
para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Usted puede tener salvación y vida eterna si le pide a Cristo que sea su Salvador.